Hoy os relataré los atracos más espectaculares jamás perpetrados. Quédate hasta el final y averigua si es verdad todo lo que se cuenta. El robo al Banco Central de Brasil. Imagina una noche silenciosa en Fortaleza, Brasil, una ciudad que duerme sin sospechar que está a punto de ser escenario de uno de los robos más audaces y espectaculares de la historia. Es agosto del año 2005 y un grupo de individuos ha pasado meses preparando un plan que parece salido de una película. Bajo la fachada de una empresa de jardinería, estos hombres están cavando un túnel de 80 metros que conecta una casa alquilada con el Banco Central de Brasil. El túnel, increíblemente sofisticado, está equipado con iluminación y sistemas de ventilación. Su construcción tomó 3 meses y costó aproximadamente 200.000 reales, una inversión considerable pero pequeña en comparación con el botín esperado. El plan maestro culmina en la madrugada del 6 de agosto. El grupo logra ingresar al banco sin ser detectado, burlando todas las medidas de seguridad. Durante el fin de semana, en una operación meticulosamente coordinada, logran abrir la bóveda y sustraer una cantidad inimaginable de dinero en efectivo. Cuando los empleados del banco regresan al trabajo el lunes siguiente, descubren atónitos que faltan 160 millones de reales en billetes de 50 reales. Esta cifra colosal equivale a cerca de 70 millones de dólares estadounidenses y no hay pistas inmediatas de los perpetradores. El atraco ha dejado perplejas a las autoridades. La precisión y la planificación detrás del robo son extraordinarias. Los ladrones no dejaron huellas dactilares ni otras evidencias forenses, haciendo que la investigación se convierta en un desafío monumental. Pronto, la noticia del robo se esparce por todo Brasil y el mundo, capturando la imaginación y la curiosidad del público. Las autoridades brasileñas, bajo una presión intensa, comienzan una investigación exhaustiva. El caso se convierte en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa, las posibilidades de recuperar el dinero robado disminuyen. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, comienzan a surgir detalles fascinantes. Se descubre que el grupo responsable del robo está compuesto por cerca de 25 personas, cada una con un rol específico en la operación. Entre ellos se encuentran ingenieros, expertos en túneles y delincuentes experimentados. El cerebro detrás del plan es Antonio Jusibán Alves, apodado Alemão. Alemão es un criminal astuto y meticuloso que ha logrado mantenerse un paso adelante de las autoridades durante años. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse oculto, las autoridades logran arrestarlo en 2008. Su captura es un golpe significativo para el grupo, pero no pone fin a la búsqueda del dinero robado. Durante los meses siguientes, se arresta a varios miembros del grupo y se recupera una parte del dinero robado. Sin embargo, una gran cantidad del botín sigue desaparecida. La fascinación por el atraco al Banco Central de Brasil no se limita solo a la magnitud del robo, sino también a las ingeniosas técnicas empleadas. El túnel de 80 metros es una obra maestra de la ingeniería criminal, comparable a las proezas de los ladrones más célebres de la historia. Las repercusiones del atraco se sintieron durante años. Las medidas de seguridad en los bancos de Brasil y en todo el mundo se revisaron y reforzaron. El atraco al Banco Central de Brasil sigue siendo una de las historias más cautivadoras en el ámbito del crimen. El atraco, sin duda, ha dejado una marca indeleble en la historia del crimen y sigue siendo un ejemplo de hasta dónde pueden llegar los seres humanos en su búsqueda de riqueza y poder. El robo al Banco Río. El 13 de enero de 2006, Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina, se preparaba para otro día caluroso y bullicioso. Sin embargo, en las sombras, un grupo de individuos planeaba llevar a cabo uno de los robos más ingeniosos y audaces de la historia. El objetivo, la sucursal del Banco Río en Acassuso, una tranquila localidad en las afueras de la ciudad. Liderados por Fernando Araujo, un hombre conocido por su astucia y creatividad, la banda había estado planeando el atraco durante más de un año. Araujo, apasionado por el arte y la filosofía, había concebido un plan digno de una novela de ficción. En lugar de usar la fuerza bruta, decidió que la inteligencia y la precisión serían sus armas principales. Durante meses,
Araujo y su equipo estudiaron cada detalle de la sucursal del Banco Río. Observaron los movimientos de los empleados, los horarios de apertura y cierre y las rutinas de seguridad. También alquilaron una casa a varias cuadras del banco, desde donde cavaron un túnel que pasaba por debajo de las calles de Acasuso. El túnel, de aproximadamente 30 metros de longitud, era una obra maestra de la ingeniería clandestina, equipado con sistemas de ventilación, luz y soportes estructurales. Finalmente, el día llegó. El 13 de enero de 2006, un viernes, el equipo se reunió en la casa alquilada. Con herramientas especializadas y disfraces, estaban listos para ejecutar su plan. A las 12 del mediodía, entraron al banco haciéndose pasar por clientes. De repente, Araujo y sus cómplices sacaron armas de juguete y tomaron control de la situación. Los empleados y clientes fueron tomados como rehenes, pero, curiosamente, los ladrones se comportaron de manera inusualmente cortés y tranquila. Uno de los ladrones, conocido como el hombre de los guantes, se encargó de calmar a los rehenes, asegurándoles que no sufrirían daño alguno. Mientras tanto, otros miembros de la banda se dirigieron a la bóveda. En lugar de intentar abrirla desde el exterior, accedieron a ella a través del túnel que habían cavado. El interior de la bóveda estaba lleno de cajas de seguridad que contenían dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Los ladrones vaciaron meticulosamente las cajas, recogiendo su contenido en bolsas que transportaron a través del túnel hasta la casa alquilada. Durante todo el proceso, mantuvieron una comunicación constante con la policía, que ya había llegado al lugar en respuesta a la alarma del banco. Sin embargo, las negociaciones eran una mera distracción para ganar tiempo. Finalmente, después de varias horas, los ladrones hicieron una llamada telefónica a la policía, informándoles que se rendían y que saldrían del banco con los rehenes. Mientras tanto, la banda ya había escapado con el botín a través del túnel. La policía, al entrar al banco, encontró a los rehenes sanos y salvos, pero no había rastro de los ladrones. El ingenioso plan de Araujo había funcionado a la perfección, y la banda logró escapar con un botín estimado en más de 15 millones de dólares. La noticia del atraco se extendió rápidamente, causando asombro y admiración por la creatividad y precisión del golpe. Durante semanas, la policía trabajó incansablemente para encontrar a los responsables. Finalmente, después de una intensa investigación, varios miembros de la banda fueron capturados, incluido Araujo. El juicio que siguió fue uno de los más comentados en la historia reciente de Argentina, y los detalles del atraco fueron revelados al público. A pesar de la captura de algunos de los ladrones, gran parte del botín nunca fue recuperado. El atraco al Banco Río se convirtió en una leyenda, un recordatorio de cómo la inteligencia y la audacia pueden desafiar incluso las medidas de seguridad más estrictas. El robo al Banco de América. En una soleada mañana del 24 de marzo de 1972, Laguna Niguel, California, despertaba con el bullicio habitual de una ciudad siempre en movimiento. Sin embargo, en las sombras de su vibrante paisaje urbano, un grupo de individuos se preparaba para llevar a cabo uno de los robos más audaces de la historia de Estados Unidos, el atraco al Banco de California. Este grupo, liderado por el carismático y astuto Emil Dincio, había estado planeando el golpe durante meses, analizando cada detalle con una precisión casi militar. Dincio, conocido por su inteligencia y meticulosidad, no dejaba nada al azar. Había seleccionado a sus cómplices cuidadosamente, reuniendo a un equipo de expertos en diversos campos, un cerrajero profesional, un ingeniero eléctrico y varios hombres de acción con experiencia en robos y fugas. El Banco de California, con su imponente fachada de mármol y acero, parecía un fortín impenetrable, custodiando millones de dólares en efectivo y objetos de valor en sus bóvedas. Sin embargo, para Dincio y su equipo, cada obstáculo era solo un desafío a superar. Durante semanas, estudiaron los planos del edificio, aprendieron los horarios y rutinas de los guardias de seguridad y exploraron las calles y callejones circundantes. El día del atraco, el equipo de Dincio se reunió en un pequeño taller mecánico que habían alquilado bajo un nombre falso. Cuando cayó la noche, se dirigieron en una caravana de vehículos hacia el banco, moviéndose con la precisión de un reloj suizo. El banco estaba cerrado al público y la oscuridad de la madrugada proporcionaba la cobertura perfecta para sus movimientos.
Con herramientas especializadas, comenzaron a trabajar en la entrada trasera del banco, desactivando las alarmas y forzando las cerraduras con una destreza que solo los años de práctica podían proporcionar. Dentro del banco, el equipo se movía con rapidez y eficiencia. Desactivaron las cámaras de seguridad y neutralizaron a los guardias sin hacer ruido. Su objetivo principal era la bóveda, protegida por una pesada puerta de acero y múltiples sistemas de seguridad. Billetes, monedas, joyas y documentos valiosos se amontonaban en estantes y cajas fuertes. El plan era claro. Debían estar fuera del banco antes del amanecer. Habían planeado rutas de escape alternativas y vehículos de cambio dispersos por la ciudad. Cada miembro del equipo se dispersó, tomando diferentes caminos y utilizando disfraces y documentos falsos para evadir la captura. En cuestión de minutos, los vehículos de escape originales fueron abandonados y el equipo se mezcló con la población de Los Ángeles, desapareciendo en el bullicio de la ciudad. Las autoridades quedaron perplejas por la audacia y precisión del robo. Se decía que el equipo de Dincio había escapado con millones de dólares, aunque las cifras exactas nunca se confirmaron. Fueron finalmente detenidos porque dejaron platos sucios en la cocina antes de llevar a cabo el robo, lo que permitió a los agentes de policía conectar sus huellas dactilares con las que encontraron en la escena del crimen. La banda de Dincio perpetró un crimen similar en Ohio unas semanas más tarde. El FBI vinculó los dos robos, investigó todos los registros de vuelos entre los dos golpes y se encontró con que la banda había viajado a California con sus nombres reales en el mismo vuelo. Además, dieron con el cuartel general de los delincuentes en California, un pequeño apartamento que habían dejado pagado unos meses y en el que se habían dejado los platos sucios sin lavar en el lavavajillas. Estaba la pastilla, pero se les había olvidado dar al botón. El FBI se encontró con todo repleto de huellas dactilares. El robo al Lloyds Bank de Inglaterra. En una tranquila noche de otoño en Londres, una de las ciudades más seguras y vigiladas del mundo, un grupo de criminales planeaba una hazaña que pasaría a la historia como uno de los robos más osados y meticulosamente planeados jamás perpetrados. Era el 11 de septiembre del año 1971 y el objetivo del golpe era el Lloyds Bank. A diferencia de muchos atracos que se llevan a cabo con violencia y caos, este robo se destacó por la calma y la precisión con la que fue ejecutado. Todo comenzó con la identificación de un punto débil en la seguridad del banco, la bóveda de seguridad de Baker Street, ubicada en una sucursal del banco en la calle del mismo nombre. Los conspiradores, liderados por Anthony Gavin, un personaje carismático y meticuloso, alquilaron un local comercial a poca distancia del banco. Desde esta ubicación, comenzaron a cavar un túnel subterráneo que eventualmente los llevaría directamente a la bóveda del banco. El túnel, que tenía una longitud de aproximadamente 15 metros, fue excavado con herramientas manuales para evitar ruidos que pudieran alertar a las autoridades. Los ladrones trabajaron durante semanas, siempre de noche, y con una precisión que desafía la imaginación. El 26 de septiembre de 1971, el grupo logró penetrar en la bóveda del banco. El plan había sido ejecutado a la perfección, y los ladrones se encontraron rodeados de cajas de seguridad llenas de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. El botín ascendió a aproximadamente 3 millones de libras esterlinas, una cantidad colosal para la época. Sin embargo, lo que hizo que este atraco fuera aún más intrigante fue el uso de la tecnología de radioaficionados por parte de la policía. Una transmisión de radio fue interceptada por un radioaficionado que casualmente captó una conversación entre los ladrones y su equipo de apoyo en la superficie. Esta información fue rápidamente comunicada a la policía, que comenzó una búsqueda frenética para localizar el origen de la señal. A pesar de los esfuerzos desesperados por parte de las autoridades, los ladrones lograron escapar con su botín antes de que la policía pudiera cerrar el cerco. El atraco al Banco de Inglaterra de 1971 se convirtió en una sensación mediática y la historia capturó la imaginación del público. Los medios de comunicación la bautizaron como el robo del siglo y la historia fue cubierta extensamente en periódicos y programas de televisión. Las investigaciones posteriores revelaron detalles fascinantes sobre el atraco. El túnel había sido excavado con tanta precisión
que los ladrones lograron sortear las capas de roca y suelo sin provocar derrumbes. Además, se descubrió que los ladrones habían utilizado un sistema de ventilación improvisado para asegurar que el túnel no se llenara de gases tóxicos. La planificación y ejecución del atraco fueron tan impresionantes que algunos comenzaron a especular que los ladrones debían tener antecedentes en ingeniería o construcción. A pesar del éxito inicial del atraco, las consecuencias para los involucrados fueron severas. Varios de los conspiradores fueron eventualmente capturados y condenados a largas penas de prisión. Anthony Gavin, el cerebro detrás del golpe, fue sentenciado a 12 años de cárcel. Sin embargo, gran parte del botín nunca fue recuperado, y muchos detalles del atraco permanecen envueltos en misterio. El atraco al Banco de Inglaterra no solo puso de manifiesto las debilidades en la seguridad bancaria, sino que también demostró hasta qué punto la astucia y la determinación pueden llevar a cabo hazañas aparentemente imposibles. Mientras Londres continuaba con su rutina diaria, la ciudad no podía olvidar fácilmente la noche en que un grupo de hombres comunes desafió las expectativas y logró lo imposible, dejando un legado que perdura en la memoria colectiva de la ciudad y del mundo entero. El robo a la sucursal Norwalk de Bank of America. En una calurosa tarde de julio de 1981, la tranquila ciudad de Norwalk, Connecticut, estaba sumida en su habitual letargo veraniego. Las calles, bordeadas de frondosos árboles y casas de estilo colonial, irradiaban una paz engañosa. Sin embargo, detrás de esta fachada de serenidad se estaba gestando un plan que sacudiría los cimientos de la ciudad. Un grupo de individuos, liderados por el astuto y carismático Michael "Mickey" McCrae, había pasado meses planeando un atraco que pasaría a la historia como uno de los más audaces jamás perpetrados en Estados Unidos. Mickey, un veterano de la guerra de Vietnam, con un talento innato para la estrategia y la improvisación, había reclutado a un equipo de expertos en distintas áreas. Entre ellos se encontraban Jake, el ingeniero Thompson, un genio en electrónica y explosivos; Sam, el fantasma Wilson, un maestro del disfraz y la evasión; y Lisa, la hacedora de llaves Daniels, una talentosa cerrajera capaz de abrir cualquier cerradura. La banda había elegido la sucursal del Bank of America en Norwalk, no solo por su ubicación estratégica, sino también por su reputación de almacenar grandes sumas de dinero en efectivo, especialmente los fines de semana. El plan de Mickey era sencillo en su concepto, pero complejo en su ejecución. Decidieron llevar a cabo el atraco un viernes por la tarde, cuando la sucursal estaría más ocupada y el elemento sorpresa jugaría a su favor. Durante semanas, observaron la rutina del banco, tomando nota de los horarios de los empleados, los cambios de turno de los guardias de seguridad y la llegada de los camiones blindados. El día del atraco, el equipo se reunió en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Vestidos con trajes oscuros y usando máscaras de presidentes estadounidenses, se armaron con armas automáticas y equipos de comunicación de última generación. Mickey, siempre meticuloso, repasó el plan una vez más con su equipo, asegurándose de que todos conocieran su papel a la perfección. A las 2 de la tarde, mientras el sol se alzaba en su cenit, el equipo se puso en marcha. Llegaron al banco en 2 vehículos robados y se dispersaron estratégicamente alrededor del edificio. Sam, con su habilidad para el disfraz, se infiltró en el banco disfrazado de cliente y desactivó discretamente el sistema de alarma. Lisa, con su destreza en la cerrajería, se encargó de abrir la puerta trasera del banco, permitiendo la entrada del resto del equipo. Dentro del banco, el ambiente era de calma y rutina. Los empleados atendían a los clientes, ajenos al peligro inminente. De repente, las puertas principales se abrieron de golpe y los ladrones irrumpieron en el vestíbulo, gritando órdenes y disparando al techo para sembrar el pánico. Los clientes y empleados fueron rápidamente sometidos y obligados a acostarse en el suelo. Mickey, con su voz firme y autoritaria, ordenó a los gerentes del banco que lo llevaran a la bóveda. Mientras tanto, Jake se encargaba de desactivar cualquier sistema de seguridad adicional y bloquear las comunicaciones del banco para evitar que se pidiera ayuda. La bóveda del banco, custodiada por una pesada puerta de acero, era famosa por su resistencia, pero Lisa, con su habilidad inigualable, logró abrirla en cuestión de minutos. Al abrirse la puerta, se revelaron pilas de billetes y cajas de seguridad llenas de joyas y objetos de valor.
El equipo comenzó a llenar bolsas con el botín, trabajando con rapidez y eficiencia. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el tiempo y minimizar el riesgo. Mientras tanto, afuera del banco, los transeúntes comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal. Un cliente que había logrado escapar antes de que los ladrones tomaran el control, llamó a la policía desde una cabina telefónica cercana. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos y la tensión dentro del banco aumentó. Mickey, consciente del tiempo que corría en su contra, dio la orden de finalizar el saqueo y prepararse para la fuga. Con bolsas llenas de dinero y joyas, el equipo se dirigió hacia la salida trasera, donde los vehículos de escape los esperaban. Sin embargo, al salir, se encontraron rodeados por un cordón de policías. Mickey, siempre un paso adelante, había previsto esta posibilidad. Con una sonrisa enigmática señaló una alcantarilla cercana. Jake y Sam se apresuraron a levantar la tapa, revelando una entrada al sistema de alcantarillado que habían explorado previamente. El equipo se deslizó por la alcantarilla justo cuando los policías comenzaban a avanzar. Dentro del laberinto de túneles, se movieron rápidamente, guiados por las marcas que habían dejado durante sus preparativos. Finalmente, emergieron a varios kilómetros de distancia, donde un tercer vehículo los esperaba. Con el botín asegurado, se dirigieron a un escondite en las afueras de la ciudad. La noticia del audaz atraco se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. Los medios de comunicación no tardaron en bautizar a la banda como los presidentes enmascarados, y la policía lanzó una cacería humana sin precedentes para capturarlos. A pesar de los intensos esfuerzos de las autoridades, Mickey y su equipo lograron evadir la captura durante meses, moviéndose de un lugar a otro y cambiando constantemente de identidad. Finalmente, después de una traición interna, algunos miembros de la banda fueron arrestados, pero Mickey, el cerebro detrás del golpe, logró escapar. Su paradero se convirtió en una incógnita y en el tema de innumerables teorías y leyendas urbanas. El robo al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ. En una noche oscura y tormentosa de diciembre del año 2003, Tokio se encontraba bajo el manto de una fuerte lluvia que azotaba la ciudad sin piedad. Las luces de neón parpadeaban a través de las gotas de agua que caían, mientras los habitantes se apresuraban a llegar a sus hogares. Sin embargo, en medio de la tormenta, un grupo de individuos se preparaba para llevar a cabo uno de los robos más audaces en la historia de Japón. El atraco al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ. El líder de esta operación era un hombre enigmático conocido solo por su alias, Kurokami, un maestro en el arte del sigilo y la estrategia. Kurokami había pasado años estudiando el banco y sus sistemas de seguridad, perfeccionando cada detalle del plan con la precisión de un relojero suizo. No dejaba nada al azar, y cada miembro de su equipo era un experto en su campo, desde hackers hasta cerrajeros y expertos en explosivos. El banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, con su imponente estructura de vidrio y acero, parecía una fortaleza impenetrable, custodiando millones de yenes en efectivo, así como una colección de joyas y documentos valiosos. Para Kurokami y su equipo, cada obstáculo era un desafío que estaban decididos a superar. Durante meses, se infiltraron en el banco de manera encubierta, trabajando como empleados temporales y contratistas para obtener información crucial sobre la disposición del edificio y los horarios de los guardias. La fase de preparación culminó con una audaz incursión nocturna en una empresa de seguridad, donde Kurokami y su equipo robaron el equipo necesario para desactivar las alarmas del banco. El día del atraco, el equipo se reunió en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, revisaron los detalles finales del plan y se aseguraron de que cada miembro supiera exactamente qué hacer. Cuando cayó la noche, se dirigieron en vehículos sin identificar hacia el banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, moviéndose con la precisión de una unidad militar. Al llegar al banco, Kurokami y su equipo utilizaron herramientas especializadas para desactivar las alarmas y forzar las cerraduras, trabajando con una eficiencia asombrosa. Dentro del banco, se movieron rápidamente para neutralizar a los guardias y desactivar las cámaras de seguridad, asegurándose de que no quedara evidencia de su presencia. Su objetivo principal
era la bóveda, protegida por una puerta de acero reforzado y múltiples sistemas de seguridad. Con la habilidad de un cirujano, el cerrajero del equipo abrió la primera cerradura, mientras los hackers desactivaban los sistemas electrónicos que protegían la puerta. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Los ladrones sabían que cualquier error podría significar la diferencia entre un golpe exitoso y una captura inevitable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta de la bóveda se abrió con un pesado crujido, revelando el tesoro que yacía en su interior. Billetes, joyas y documentos valiosos se amontonaban en estantes y cajas fuertes, esperando ser transportados hacia la libertad de la noche. La vista era deslumbrante y por un momento el equipo quedó paralizado por la magnitud de su botín. Pero no había tiempo para admirar. Con la misma eficiencia que habían demostrado hasta ahora, comenzaron a llenar bolsas y maletas con el dinero y las joyas, trabajando en silencio y con rapidez. El plan era claro. Debían estar fuera del banco antes del amanecer. Mientras cargaban el botín en los vehículos de escape, una alarma silenciosa, activada por un movimiento inesperado, comenzó a sonar en una estación de policía cercana. Sin embargo, Kurokami y su equipo estaban preparados para cualquier eventualidad. Habían planeado rutas de escape alternativas y vehículos de cambio dispersos por la ciudad. Al primer indicio de que algo había salido mal, activaron el plan de contingencia. Cada miembro del equipo se dispersó, tomando diferentes caminos y utilizando disfraces y documentos falsos para evadir la captura. En cuestión de minutos, los vehículos de escape originales fueron abandonados y el equipo se mezcló con la población de Tokio, desapareciendo en el bullicio de la ciudad. Cuando la policía finalmente llegó al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, encontraron la bóveda saqueada y completamente limpia. Las autoridades quedaron perplejas por la audacia y precisión del robo. A pesar de una intensa investigación, no pudieron encontrar pistas concluyentes sobre la identidad de los ladrones. El atraco se convirtió en una sensación mediática, con titulares que especulaban sobre los posibles culpables y la cantidad exacta del botín robado. Se decía que el equipo de Kurokami había escapado con miles de millones de yenes, aunque las cifras exactas nunca se confirmaron. Con el tiempo, la historia del atraco al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ se convirtió en leyenda. El robo fue estudiado en escuelas de criminología como un ejemplo de planificación perfecta y ejecución impecable. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden por resolver el caso, Kurokami y su equipo lograron evadir la justicia durante años, alimentando su estatus como figuras casi míticas en el mundo del crimen organizado. Cada vez que un banco era robado con un nivel similar de sofisticación, los investigadores se preguntaban si el legendario Kurokami estaba detrás del golpe. La figura de Kurokami se convirtió en una sombra omnipresente en la cultura popular, una mezcla de admiración y temor por su habilidad para desafiar el sistema y salir impune.